retratos de viaje. Migración Uruguay, 12 de setembro. Aqui a prova. Bora. Bueno, yo estoy viajando en bicicleta por Sudamérica. Hace 2 años y medio, desde que salí de Brasil, recorriendo Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, por ahora. Viajar en bici es la cosa más linda del mundo. Tú tienes tiempo no solamente de viajar, de recorrer, de conocer los lugares, como conocer la gente. En bici vas tan lento que tenés tiempo de saludar, de ser invitado a un café, a conocer la gente, más que los lugares, a conocer la gente que está en los lugares. Interactuar con la gente local, que para mí es una de las cosas más importantes de viajar. De los lugares que visité me quedan de verdad más las personas. A veces tengo experiencia súper buena en un lugar con las personas que están ahí, más que los lugares en sí. Hay paisaje lindo por todo lado. Hay en Brasil, hay en Uruguay, hay en Argentina, en Chile y seguro que en otros lugares también. Pero la gente está ahí solamente una vez, entonces me quedan más recuerdos de las experiencias que tuve con la gente que conocí de que los lugares que vi. Pero igual los paisajes son hermosos, hay cosas súper distintas en Chile, en el sur y en el norte. Es otra cosa, es otra onda, es otra gente también. No solamente cambia los paisajes, como cambia la gente. Y esa es la parte interesante de viajar, es conocer los dos lados de los lugares que paso. Bueno, dejar todo es una decisión importante. No sé, creo que una de las más importantes que yo tomé en mi vida. El comienzo del viaje sería de 1 año y ahora hace 2 años y medio que estoy viajando y fueron 2 decisiones. La primera para salir y saber que iba a dejar todo, mi trabajo, mi familia, mis amigos, y la segunda decidir que quería viajar más de 1 año. Entonces tenía tiempo, no tenía plata, y podría hacer plata si tenía el tiempo libre. Eso decidí viajar más de 1 año y trabajar en el camino, conocer mejor los lugares que estoy pasando. No tengo apuro para viajar, entonces esa es una parte muy buena. Y decisiones hay que tomar todos los días. Cuánto voy a pedalear, dónde voy a dormir, por qué voy a dormir aquí, no allá, si voy a acampar, si voy a pagar un lugar. Hay que decidir cosas todos los días. La primera decisión es salir y después de eso ahí las cosas son más fáciles. Sí, yo viajé algunos tramos con otras personas, pero la mayoría de mi viaje fue hecho sola. Me gusta. Me gusta la idea de decidir sola las cosas. Me gusta, ¿cómo explico? La sensación de no depender de nadie, de poder hacer todo sola, hacer todo lo que quiero, a la hora que quiero, en mi tiempo. Pero hay otro lado también, me gusta compartir. Y a veces si estoy en la ruta y no tengo nadie para compartir, a veces es un poco aburrido. Y veo algo increíble y pienso, wow, quiero compartir con alguien eso. Y lo que hago es sacar una foto, hacer un video y guardar los recuerdos para compartir después. Pero en el momento que está pasando la cosa, ahí se me va ese momento cuando no tengo nadie para compartir. Igual fue una decisión que tomé cuando salí a viajar sola. Entonces hay que acostumbrarse. Y me gusta. Básicamente me gusta viajar así de la forma con que viajo. Estamos en la última parte de la subida. Sí.
de la subida empinada. Sí, el camino que todos hacen en 5 horas, decimos en ¿cuántas horas? 2:30. Sí. Vimos, pero veloz. Extraño todo. Extraño mi familia, mi casa, mis amigos, las comidas de mi país, la gente, todo, la música. Es difícil decir algo que yo no extraño. 1 año yo creo que es tiempo suficiente para conocer, viajar y todo, pero después de eso las cosas vienen con más intensidad. Después de 1 año sí empieza a apretar un poco el corazón, pero también algo que decidí hacerlo, entonces. Y estoy segura que no es algo para la vida entera. Voy a volver a mi casa en algún momento, voy a volver a Brasil, quiero vivir ahí. Entonces hay que disfrutar mientras está pasando también. Extrañar no es algo malo siempre, a veces es algo bueno, porque si está extrañando algo es porque tiene buenos recuerdos. Yo tenía 18 años cuando empecé a planificar un viaje en bici. Quería viajar en Brasil y recorrer todo Brasil de norte a sur. Y con eso empecé a entrenar un poco en bici, a hacer distancias un poco más largas y tuve un problema en la rodilla. Y tuve que hacer una cirugía. Después de la cirugía, mi médico me dijo, olvida la bicicleta, borra la bicicleta de tu vida. Me dijo que nunca más iba a poder pedalear en mi vida. Y así fue. Estuve por 10 años sin pedalear. No subí en una bici por 10 años. Y en un momento, en una playa en Brasil, subí en la bicicleta de un amigo y me enamoré de nuevo de las 2 ruedas. Fue el momento que decidí volver con la idea. Era otra época de mi vida. Yo ya no tenía 19 años, tenía casi 30, era distinto, pensaba distinto, viajaba de otra forma, entonces empecé a planificar. Y con 31 creo, ya no sé más, salí a viajar. Agarré la bici, planifiqué todo, estuve casi 1 año planificando todo y salí. Y ahora veo que sí, es posible. Y un abrazo al médico que me dijo que nunca más puedes pedalear en tu vida. El sueño de cada persona, tú no puedes decir lo que uno puede o no puede hacer. Entonces, aquí estoy, 10.000 kilómetros después. Estuve en la península Valdés, en Argentina, en un lado muy bonito, y me quedé en un lugar que supuestamente era prohibido acampar. Fui invitada por un guardaparque a dormir en la casa de los guardaparques y tuve la oportunidad de ver ballena, de ver orca, lobo marino, de, no sé, ver el cielo estrellado, la noche, maravilloso. Y en la mañana, a las 6 de la mañana, estábamos en la playa viendo las orcas desayunar, los cachorros de lobo marino. Fue la cosa más increíble, una de las más increíbles que ya vi en mi vida. Y otra cosa súper increíble y importante en mi viaje fue el último tramo. El último tramo fueron 4 días pedaleando por el desierto. Fueron 400 kilómetros que yo imaginaba ser imposible hacerlo en bici. Ya conocía gente que lo había hecho, pero imaginaba que para mí era algo imposible, era algo demasiado fuerte físicamente. No sabía si iba a aguantar o no, y fueron 4 días. Acampé en el camino, pasé 12 horas por día pedaleando en el medio del desierto. Salí en la noche, cuando
con la luz de la luna. A las 5 de la mañana estaba pedaleando, vi el sol nacer, la luna bajar de un lado, el sol nacer del otro lado. La cosa más linda del mundo. El desierto es algo súper, súper especial que voy a llevar por toda mi vida, ese tramo de mi viaje. Desde Antofagasta yo sigo hasta Calama, son como 3 días de viaje. En Calama descanso un par de días y sigo a San Pedro. Son tramos duros también, de desierto, sol, calor, todo lo que pasé en los últimos días. Pero otra vez imagino, es posible hacerlo si lo hago lento, en mi tiempo. Y son días de mucha subida, de tramos súper largos. Y de Calama a San Pedro imagino que voy a hacer en 1 o 2 días. Y en San Pedro me quedo un par de meses para trabajar. La idea es pasar una temporada de invierno ahí en San Pedro, conocer un poco más la vida en el desierto y vivir un poco más el lugar. No solamente pasar como turista. Es distinto cuando tú conoces la vida, cómo es vivir ahí, y cuando pasas 2 o 3 días conociendo, turisteando. Esos son los planes. Sí, pensé muchas veces en desistir, en volver a mi casa y no quiero más. Hubo una vez que fue algo un poco más fuerte, que estaba súper cansada de viajar, cansada de la rutina, de no tener rutina. La rutina de viajar es subir en la bicicleta muy temprano, pasar horas por día, de 6, 8, 10 horas por día pedaleando, y termina el día, tiene que cocinar, tiene que lavar la ropa, tiene que hacer cosas de... No es solamente disfrutar. Sería lindo viajar con un equipo de apoyo que me haga todas las cosas pesadas de hacer, pero tengo que hacerlo toda sola. Entonces hubo momentos que tuve ganas de volver y pensé, no quiero más, quiero volver a mi casa, quiero volver a mi vida de antes. Pero son momentos así como cuando tú tienes una vida normal, también piensa que no quiero eso más, quiero vivir viajando. Siempre va a tener los dos lados. Es la hora de sentar cabeza, pensar un poco. Entonces estuve unos 10 días más o menos parada en una ciudad. Descansé, comí bien, volví un poco a la vida de ciudad, que creo que era eso que me hacía un poquito de falta, no sé. Y después se me fue la idea. Lo que pasa es que a veces eso de no tener rutina cansa también. Y a veces necesita descansar la cabeza, el cuerpo, un par de días descansando y listo. Ya tenés ganas de viajar de nuevo. Y ahí seguí el viaje. Bueno, a la gente le gusta lo brasileño, eso me ayuda en mi viaje. Llevo una bandera de Brasil en mi bici y yo le digo que eso me abre puertas en todos lados. La gente ve una brasileña, aparte que tengo un poquito el acento argentino, pero cuando descubren que soy brasileña cambia totalmente la onda, a la gente le gusta. No sé si le gusta la alegría de los brasileños, la cosa que, no sé, a mí me gusta conversar, me gusta contar historias, entonces eso creo que ayuda mucho. Pero el hecho de ser brasileña me abre puertas, eso es una parte muy, muy buena. Eso no pasa, por ejemplo, ya conversé con europeos, con gringos y me dicen que no pasa lo mismo, es distinto. Y yo cuando digo que soy brasileña, no sé si la gente se identifica, se siente más como hermano sudamericano, no sé lo que es, pero es algo positivo, súper, súper positivo. Y la experiencia de vivir distintas culturas es algo muy rico. En Brasil, por ejemplo,
La gente no se preocupa si tú eres casado, si tienes hijos, si tienes novio, pololo, lo que sea. Y acá en Chile es algo súper fuerte. La gente está preocupada con tu vida. El hecho de ser mujer, de viajar sola, de tener 34 años, no ser casada, no tener hijos, es algo que asusta a los chilenos. A los chilenos digo, a los chilenos y a las chilenas, es algo que asusta a la gente. Porque yo veo que acá las mujeres se casan muy jóvenes, tienen hijos, tienen 2, 3 hijos con, no sé, 20 años y ya tiene hijos, ya tiene marido, a veces ya son separadas. Y bueno, una mujer con 34 años viajando sin motivo, no estoy trabajando para, no sé, sin un motivo especial, viajando para conocer. Y siempre me preguntan, ¿y tú no eres casada? ¿Y tú no tienes hijos? ¿Pero cuántos años tienes? Las preguntas vienen así, siempre en esa secuencia. Es muy específico de Chile eso, porque es un país un poco machista y no sé, ver una mujer así, con esa edad, sin hijos, sin marido, viajando sola, independiente, es algo un poco raro. Pero a mí tampoco me importa, me chupo un huevo. Soy brasileña, vengo de un país donde la gente no está preocupada con tu estado civil, no sé si se dice así. Eso, creo que es la cosa que veo más distinta de la cultura entre Chile y Brasil, por ejemplo. No tengo cómo definir mi viaje en una palabra o una frase. Bom dia, Bujuru. Jurubu. Urubu. Bururu. Cururu. Estamos aqui. 6 horas da manhã e é isso. É isso que eu tenho que aguentar. Eu mereço. Nascer do sol na estrada. Retratos de viaje. Antofagasta en ojos del mundo. Encuentra más historias en retratosdeviaje.cl.